Fue un faro, un patrimonio cultural para Montenegro. Fue una persona que nos dejó muchas enseñanzas. Un hombre de excelentes virtudes y cualidades cívicas. Un médico por excelencia. Él fue una Dalí, ciertamente, del civismo y del desarrollo de Montenegro. Así como uno conoce la historia de todos los héroes de la patria, este es un héroe de Montenegro. El 29 de junio de 1916, nace en Montenegro un hombre que dejaría una huella imborrable, aquel que sería la personificación más diáfana del civismo. Adusto, pero con un profundo sentido de la responsabilidad, amigo de la gente, un hombre dispuesto, no solamente como profesional, sino como ciudadano. Una persona que merecía mucho respeto. Un médico que fue muy humano, un médico que tenía mucho sentido de pertenencia por Montenegro. Médico de profesión, se graduó en la Universidad de Antioquia y se especializó en Alemania. A pesar de ello, se mantuvo fiel a su vocación humanista y ejerció su profesión con compasión y generosidad en la tierra que lo vio nacer. Era un hombre muy cívico, muy humano. Él no le importaba la plata. Si él le tocaba regalarle la fórmula, hacía su fórmula y la mandaba a la droguería americana donde Néstor y Gustavo para que la despacharan en forma gratuita para una familia pobre, para un niño enfermo, para un paciente. Era muy humano. Dueño de la más exquisita cortesía, se esmeró por inculcar ética, valores y urbanidad en la ciudadanía. Roberto Quintero era un educador dentro y fuera del aula de clase. Educador, todo lo que el doctor hacía era para educar a la gente, a los jóvenes sobre todo y a los niños, y él iba a las escuelas y colegios y daba clases o charlas, conferencias sobre ética, sobre formación, sobre urbanidad, sobre todos estos modales que la sociedad tenía que empezar a construir para que los ciudadanos fueran mejor. Nos enseñaba mucha urbanidad, mucho civismo, mucho comportamiento social. Era un excelente hombre. Eso que yo estaba muy niñera. Uno salía del colegio, nosotros comíamos chicle y el doctor prohibía comer chicle. Entonces, bruta, ahí viene el doctor Quintero, es una anécdota. Ay, mira, íbamos al barrio, bruta. Ahí viene el doctor Quintero. Como el doctor nos enseñaba tantas normas de urbanidad y de civismo, entonces salíamos del colegio. ¿A dónde llegábamos? A la heladería a comprarnos un helado de doña Carlota, o la naranja de doña Amor, o los bananos de don Dimas, que eran los vendedores por ahí cercanos al colegio. Pero cuando nosotros veíamos que el doctor Quintero ya bajaba para el colegio, ese helado iba a parar a los bolsillos del uniforme, o el bombón al bolsillo del uniforme, porque no queríamos que él nos viera comiendo en la calle, ¿sí? Porque si él nos veía comiendo en la calle, al otro día nos iba a llamar la atención en el colegio. Él estaba pendiente de los muchachos que en aquella época, como hoy también, díscolos, pues nos damos la oportunidad cuando nos lo permitían de tumbar mango en el parque, sobre todo en las temporadas de cosecha. Alguna vez nos cogió en esas y al otro día pues en el colegio fuimos con citación de padres de familia, con reunión de los profesores, porque estábamos estropeando los árboles que para él eran realmente lo más preciado que tenía Montenegro. Roberto Quintero era un hombre de virtud ejemplar, bien recibido en todas partes y admirado por su comunidad gracias a su proceder y sus maneras elegantes. Como médico, un profesional a carta cabal, cuyo mayor capital sería su ética. En su profesión
impecable, una ética a toda prueba. Para relacionar con la ética, se cuenta que un funcionario fue al consultorio de él a ver si le daba una fórmula donde constara de que él había estado enfermo el día anterior o esos días anteriores, para poder presentar a sus patrones y no les contaran el día o los sancionaran. Pero imaginémonos el doctor Roberto Quintero Villa con esos principios éticos irrenunciables, llegarle con esa propuesta. No, lo sacó de allá. Usted es que no me conoce, a mí. Me da el favor y sale por esta puerta que yo tengo principios éticos y sigo las enseñanzas de los grandes maestros de la medicina. Él fue también inspector de educación del municipio. Ese puesto lo desempeñaban ellos a honor en causa, como se dice, sin honorarios y sin plata. Y él se preocupaba mucho por la honorabilidad del magisterio. Cuando él veía un maestro o una maestra con su comportamiento social un poco raro, él le llamaba la atención, pero en una forma muy culta, y le decía: usted, como es de tal ciudad, usted quiere trasladarse a su ciudad, yo la ayudo a trasladar, porque él quería que el magisterio fuera pulcro en todo sentido, que fuera ejemplar, que los maestros debíamos de ser ejemplares. Roberto Quintero era un hombre tenaz en sus propósitos, razón por la cual muchas instituciones contaron con su nombre en la nómina de fundadores. En cada obra benéfica, en cada evento cívico, su nombre estaba presente. Roberto Quintero Villa deja también un legado en este campo. De gran importancia, la Sociedad de Mejoras Públicas, el Instituto Montenegro y el Colegio Santa María Goretti. Continuó la labor dejada por su padre, don Roberto Quintero Arcila, en lo referente al gran desarrollo del Hospital San Vicente de Paúl. También tocó su mano bondadosa y cívica la gran fundación del ancianato, el Teatro Esmeralda y el Club Andino. Muchos recuerdos sobre eso, sobre los bailes de la cosecha, sobre todas las fiestas que se hacían para recolectar fondos para la iglesia o para el hospital o para el colegio. Y esas personas, entre esas estaba el doctor Roberto Quintero Villa. Así era con todas las obras de Montenegro. Él era líder en las semanas cívicas, donde se hacía un reinado para construir determinada obra, entre ellas el Teatro Esmeralda, las obras para el hospital, en todo estaba él. Y en él fue una constante, el servirle a la gente, el estar pendiente de todos, el buscar el desarrollo, apalancar muy bien sus ideas con los amigos que le podían ayudar, pero en el sentido de conseguir cosas para crecer su municipio, para organizar a su gente, para ponerla arriba. Él fue una Dalí, ciertamente, del civismo y del desarrollo de Montenegro en esos primeros 100 años. El doctor Roberto Quintero Villa ansiaba un pueblo lleno de civismo, lleno de mucha limpieza, no solamente en las calles y en sus casas, sino la limpieza del alma, la limpieza moral. Él soñó con un Montenegro muy grande, de muchos triunfos, con sus hijos grandes intelectuales y de grandes principios morales. El civismo era la natural tendencia de su carácter, pero no por eso era producto del azar. Roberto Quintero bebió de sus padres el amor por Montenegro. El doctor Roberto Quintero Arcila, su padre, le tocó también colaborar en los inicios de este pueblo, cuando todo se hizo cívicamente. No se cobraba por los servicios prestados, se hacían con el ánimo de mejorar las condiciones de todos los habitantes y el conglomerado, de tal manera que él aprendió las primeras lecciones de civismo y de entrega a la comunidad en el seno de su familia.
era una cosa como connatural en él. Era una cosa que le salía de su corazón y él se alegraba mucho por los triunfos de la gente de Montenegro o cualquier fundación o cualquier construcción que se hiciera nueva. Mejor dicho, él llevaba a Montenegro en su corazón, en su alma. Él desde niño, sus padres le inculcaron ese amor por Montenegro, por su pueblo. Era un civismo que no lo he vuelto a ver en ninguna otra persona. El civismo del doctor Roberto Quintero y de sus hermanos, especialmente Gustavo, Néstor, era extraordinario. Él estaba en todo ayudando a las obras de Montenegro. Para Roberto Quintero, no había mayor bien que procurar el bienestar a su prójimo. Callar los actos bondadosos, más que una virtud, era una disciplina inquebrantable en el código de conducta de la familia Quintero. En ese sentido, el doctor Roberto Quintero Villa hacía el bien y no miraba a quién. Lo puedo decir porque desde las aulas encontraba yo la colaboración que le hacían los estudiantes y él nunca hizo alarde de esa colaboración. Las becas que le conseguía a los estudiantes las ignoraba todo el mundo. Solamente el beneficiario y su familia las disfrutaba. Él las conseguía en Manizales, las conseguía en Bogotá, las conseguía en el municipio, en donde le tocara, pero nunca hacía alarde de eso. Construyeron una nueva escuela en reemplazo de la escuela José María Córdoba. Entonces, los montenegrinos, me imagino que la junta que giraba alrededor de la escuela, la administración, quería que esa escuela llevara el nombre de Escuela Roberto Quintero Villa en homenaje a esa vida y a su trayectoria. El doctor Roberto Quintero Villa se dio cuenta de eso y dijo, no, ¿por qué no me complacen a mí? Y le colocan el nombre de Jesús María Obando a esa escuela, que fue un gran lingüista montenegrino que dio conferencias a nivel internacional y realmente lo complacieron. Si el doctor Quintero Villa hubiera sido otro, sí, se hubiera llenado de orgullo y hubiera aceptado, pero no, él era un personaje muy modesto. La vida fue generosa con Montenegro. Nos regaló no solo a Roberto Quintero Villa, nos dio a toda una familia, la familia Quintero. Por parte mía, muy amiga de toda esa familia. Por parte de mi papá y de mi familia, muy amigo de ellos. Y todavía seguimos conservando esa amistad con esta familia tan querida, como es Camila, como es Alonso, como son todos sus sobrinos y toda la familia de los Quintero Villa. Los Quintero Villa son lo último de las familias tradicionales del pueblo, que ya quedan muy poquitos, pero que son familias que nos han dado, que nos han enseñado, que todos los hermanos Quintero Villa han aportado mucho para el pueblo. Todos aportaron. Sus hermanos fueron cívicos. Don Néstor fue alcalde en un momento dado en Montenegro, en aquellos momentos aciagos de la política difícil. Gustavo Quintero, su hermano, un hombre entregado al civismo, a la cultura y a la colaboración, a la solidaridad de los montenegrinos. Muchos estudiantes y mucha gente joven y adultos tuvieron la oportunidad de disfrutar de las dádivas generosas, de los regalos para el servir que él le hacía a mucha gente. Y la otra familia, otros hermanos, todos están tocados por ese hálito de civismo, de cultura, de respeto. Es una familia muy respetable. Roberto Quintero se entregó gratuitamente a la labor social. Su más alta ambición era ver un Montenegro pujante, respetuoso de sus costumbres y de la mayor estatura moral. Roberto Quintero Villa nos ha dejado como legado un civismo que debe mantenerse como el prototipo de una cultura para bien de la juventud de hoy, que serán los ciudadanos honestos y servidores ilustres de la comunidad montenegrina en un mañana. Estos personajes no se dan todos los días. Montenegro, por fortuna, tuvo esa oportunidad de tener un ciudadano de este trasegar y de esta magnitud en sus primeros 100 años. No todas las sociedades logran eso.
o lo tienen, de tal manera que es un caso excepcional. Cuando se habla del doctor Roberto Quintero Villa, toda la gente, más que todas las familias más tradicionales, reconocen el héroe un baluarte cívico y humano. Por eso me alegro mucho, o nos alegramos mucho, el pueblo montenegrino debe alegrarse mucho que se esté haciendo este reconocimiento y que ese reconocimiento sirva para que miremos en él y sigamos su valioso ejemplo. ¿Cómo describir la inmensa nobleza de un hombre lleno de bondad? ¿Cómo plasmar en imágenes una vida consagrada al servicio del prójimo? ¿Cómo resumir en pocas palabras la vida de un hombre extraordinario? Un ejemplo. Una Dalí. Un faro. Un héroe de Montenegro. Un faro, un ejemplo, una Dalí, un héroe, un baluarte, un siglo, una vida. Quizá Roberto Quintero Villa es simplemente el montenegrino más grande.